¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Fiscalización archivó el pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. Listo informe sobre la objeción parcial a las reformas al Código Orgánico Integral Penal y al proyecto de ley Revas. Comisión multipartidista entregó informe sobre los hechos del paro de octubre pasado. La Comisión de Fiscalización resolvió la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Les contamos los detalles. Recomiende el archivo de este juicio político, toda vez que no se ha logrado demostrar incumplimiento de las funciones de la ministra María Paula Romo. Con 9 votos, la Comisión de Fiscalización resolvió el archivo del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Según los comisionados, no se encontraron pruebas que demuestren el incumplimiento de funciones y cuestionaron que hubo falta de contundencia por parte de los interpelantes. En los primeros temas había claridad de que no se le puede atribuir a una sola persona una responsabilidad, que es una responsabilidad compleja, preocupante y cuestionable, que aquellos que se encuentran interesados en una posición de interpelación no pongan el interés que corresponde para un propósito que se une. Hoy quizás este voto no me haga tener los votos del 2021, no. Hay que pensar en el país. Entre las conclusiones sostienen que el borrador del informe de Contraloría no establece que hubo perjuicio al Estado por el uso del helicóptero policial. Sin embargo, los comisionados darán seguimiento al tema. Se ha demostrado también que autoridades que tienen nivel de riesgo por encima del 90%, como es el caso de la ministra de Gobierno, requieren seguridad de manera permanente, obviamente cumpliendo con los protocolos establecidos, y esta seguridad además se amplía a su núcleo familiar más cercano. Quienes votaron en contra fueron los legisladores Carmen Rivadeneira y Luis Núñez, pues consideran que hubo pruebas suficientes para llevarla a juicio. La ministra haya utilizado las aeronaves de la Policía Nacional para irse a vacacionar con su familia. Y ese es un hecho que merece ser condenado. Desde Creo, los interpelantes rechazan la decisión y anuncian una nueva solicitud de juicio político. Por los abusos de la fuerza en las últimas revueltas por parte de la policía, segundo, por el uso de gases lacrimógenos caducados y tercero, por el uso y el ataque de esos gases lacrimógenos a los centros de acogida. Con el archivo de la comisión, el documento será conocido por el presidente, sin embargo, este no pasará a discusión en el Pleno. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Derechos Colectivos avanza con el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. Esta semana recibió el asambleísta Fernando Callejas, quien expuso el alcance de su proyecto de reformas. En el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación, la Comisión de Derechos Colectivos recibió al asambleísta Fernando Callejas, quien expuso el alcance de su proyecto de ley que propone limitar el gasto en publicidad en el sector público. Estamos eliminando la posibilidad, reitero, de informar de los gobiernos, de cualquier nivel de gobierno. Estamos limitando esta facultad que tienen estos organismos públicos para que no exista este dispendio. Se busca definir que el monto asignado a la difusión de la publicidad y propaganda estatal no supere el 0.2% del presupuesto anual correspondiente a las funciones y entidades estatales. Con ello, dijo, se evitaría el excesivo gasto en la difusión de publicidad, así como la utilización de recursos para fines políticos y electorales. Que lo que ha sucedido, no siempre, pero algunas veces, funcionarios públicos haciendo mal uso de este derecho que tienen de informar, muchas veces se promocionan personalmente a esas autoridades, y esto no puede suceder, porque con los recursos públicos no se puede obviamente promocionar la figura política de una persona. Por otra parte, la mesa legislativa recibió a José Farinango y a su abogado, quienes denunciaron ante los comisionados que fue separado de la Escuela Politécnica del Ejército sobre la base de un reglamento de educación que fue derogado por la Ley de Educación Superior. Asimismo, dijo que los militares no tienen las mismas posibilidades que los civiles. Desde el 2015 al 2017, dentro de unidades con limitada de competencias,
con cuidado por nuestros mandos militares, con el miedo de que nosotros podamos afectar a la institucionalidad de Fuerzas Armadas. Lo que hacen es aplicar esta norma del reglamento de la Fuerza Terrestre y separaron de la ESPE a los oficiales y por consiguiente tuvieron que ser eliminados de la carrera y ahora están fuera de las Fuerzas Armadas. El presidente de la mesa legislativa anunció que pedirá al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, que informe las razones por las cuales 5 oficiales de las Fuerzas Armadas fueron separados del Ejército tras no aprobar un curso en la ESPE. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Soberanía Alimentaria avanza con el tratamiento del proyecto de la Ley de Pesca. Esta semana recibió observaciones de diferentes instituciones. La hipoteca acuícola es la alternativa a través de la cual los concesionarios de las zonas camaroneras podrían hipotecar total o parcialmente los terrenos concesionados por el Estado para ser sujetos de créditos productivos. Este aspecto concitó el debate al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Desde la banca pública expusieron las ventajas y desventajas. Carlos Tamayo, gerente general de Ban Ecuador, consideró plantear un mecanismo que valore la concesión. Él argumentó por qué. Cuando yo tengo una concesión, la concesión es un derecho. Lo primero es que si yo voy a establecer que la concesión va a garantizar una operación, debería también establecer un mecanismo que establezca cómo voy a cuantificar el valor del derecho. Desde la Corporación Financiera Nacional y del Banco del Pacífico, coincidieron en implementar mecanismos que permitan el acceso a crédito, pero además seguridad y garantías para ello. La garantía es un problema de acceso a crédito, pues existe el Fondo Nacional de Garantía. O lo que hay que ver, el centro, es un mecanismo alternativo de ofrecer otros formatos de garantías. La hipoteca no es la única alternativa, sino la prenda acuícola, indicó Alejandro Moya, subsecretario de Recursos Pesqueros. Todo lo que es maquinaria, todo lo que es motores, todos los que son generadores, eso sí puede ser prendado de acuerdo a las reglas del Código de Comercio y incluso después del Código Civil. Las intervenciones de la banca pública generó varias críticas en los legisladores. Tangiver y Verónica Guevara precisaron que son ellos quienes tienen que buscar una salida, pues la hipoteca acuícola es un ofrecimiento del presidente de la República. Obviamente, la capacidad de darnos los mecanismos son de las instituciones del Estado, en este caso de la banca pública. Y yo creo que más allá de esa preocupación que ustedes tienen como representantes de la banca pública de nuestro país, deberían preocuparse por lo que sucede con nuestros pequeños, entiéndase bien esta palabra, pequeños productores. En cifras, el sector camaronero genera más de 200.000 plazas de trabajo en el país. Son alrededor de 65 plantas industriales, 66 plantas descabezadoras, 226 laboratorios, 5.308 productores y 213.000 hectáreas de fincas ubicadas a nivel nacional. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Y la Comisión del Derecho a la Salud avanza con el trámite del proyecto de ley del deporte. Desde la academia consideran que se debe fortalecer la materia de educación física. Las observaciones a las reformas a la ley del deporte en esta ocasión vinieron desde la academia. Pablo del Val Martín, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abordó sobre la incidencia de la educación física en los niños, niñas y adolescentes. Precisó que el país a nivel regional cuenta con mayor número de horas para la actividad física, pero ahí cuestionó si son de calidad. Piensen, cuando ustedes fueron estudiantes, ¿qué aprendieron en educación física? ¿Qué recuerdo tienen de su asignatura? ¿Qué marca les dejó su profesor? Es interesante reflexionar eso porque cuando yo hago esto con mis estudiantes, muchos de ellos tienen un recuerdo bastante negativo. Sobre esto, los legisladores de la comisión indicaron que la preocupación sobre la calidad de educación física va por el lado del personal que lo realiza, pues muchos de ellos no son profesionales, sino que lo hacen personas del mismo plantel educativo, expertas en otras asignaturas. Los profesores que les están dando educación física no son licenciados en educación física o expertos, sino que por ahorrarse recursos piden al profesor de matemáticas que les dé educación física. ¿Cuántas horas de docencia propia en cuanto a deporte y cuántas horas de docencia especializada en la actividad física? El académico también plantea varios aspectos, como visibilizar colegios y asociaciones profesionales en torno a la actividad física, garantizar una educación formal o no formal de calidad y planes de capacitación dirigidos a técnicos, entrenadores y monitores. Para que los profesores, las profesoras, la gente que se hace cargo de esos estudiantes puede inculcar en ellos valores que después se vean reflejados en el deporte.
Con estas intervenciones, la Comisión de Salud espera contar con más insumos para la elaboración del informe para primer debate. Según indicó William Garzón, titular, aún existen varios nodos críticos que tratar. Nos hemos dado cuenta es que una perspectiva es la que tiene el deportista y otra perspectiva es el que tiene el dirigente. Entonces tenemos que llegar a un punto medio de tal manera que salgan beneficiados todos los sectores que tienen que ver con el deporte en el Ecuador. Cabe señalar que la propuesta de 400 artículos es el resultado de 8 proyectos de reformas que fueron tratados en la Comisión de Salud. La mesa ha avanzado en un 70% de la construcción del informe para primer debate. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Más de 2.000 maestros comunitarios piden al Ministerio de Educación que se reconozca el derecho de la afiliación al Seguro Social y los montos por jubilación. Así lo dieron a conocer en la Comisión de Educación. Los maestros comunitarios y la Comisión de Educación se han reunido durante varias ocasiones para analizar el mecanismo para que este sector de educadores sea reconocido con la afiliación al Seguro Social y, por ende, reciban los montos por jubilación. Es así que la Comisión resolvió incorporar una disposición transitoria en el proyecto de ley económica urgente con este tema. Sin embargo, por la redacción del documento, no alcanzó a reconocerse a todos los maestros. El presidente de la mesa legislativa, Jimmy Candel, explica la razón. Creo que, si bien es cierto, hicimos una lucha, hicimos una buena defensa, pero no está culminada como hubiéramos querido y como aspiramos. Araceli Puetate, representante de los maestros comunitarios, dijo que este sector lleva 14 años en la lucha para que se reconozcan estos derechos. Porque lamentablemente no debemos dejar ninguno de los compañeros educadores populares a nivel nacional. No debemos dejar y estamos totalmente preocupados de que se vaya a quemar el pan en las puertas del horno. De igual forma manifestó Glenda Caguas del Guayas, quien además informó que son más de 12.000 maestros quienes deben ser reconocidos. 12.693 educadores populares que se benefician y que prácticamente están con edades avanzadas y enfermedades catastróficas que si no se hace pronto prácticamente no pueden disfrutar de este, que es un derecho. La Comisión de Educación elaboró una subcomisión para que resuelva este tema. Noralma Zambrano es la coordinadora y dijo que durante el año de trabajo se resolvió que se incorpore un capítulo en la ley urgente. Decía reducción de intereses, multas y recargos para obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y tengo 3 artículos que inclusive hablaba de los plazos para beneficiarse de la reducción. Como esto no se dio paso, como planteó la Comisión de Educación, ahora trabajarán en una propuesta donde se incorpore este tema en el proyecto de reformas a la LOEI. Además, convocarán a los representantes del Ministerio de Educación para que tomen medidas sobre este asunto. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Justicia ya aprobó 2 informes sobre las objeciones parciales y por inconstitucionalidad respecto de las reformas al COIP y al proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores en contra de niños y adolescentes. Ya me acompaña el asambleísta Héctor Muñoz, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por el espacio. Arranquemos con el tema del COIP. Con 7 votos ya la Comisión tiene aprobado el informe. La mayoría se ratifican y en algunos temas se allanan. ¿Cómo queda también este documento con el dictamen de la Corte Constitucional? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, esta semana se dio la votación correspondiente. Para hacer un poco el recuento de cómo es el procedimiento, una vez que se da la votación del informe de segundo debate, esto tiene que pasar para el Ejecutivo para que el presidente pueda vetarlo. Dentro del veto lo que puede hacer es vetar parcialmente o vetar por inconstitucionalidad. Según lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, primero tiene que la Corte establecer su dictamen en un término de 30 días y posteriormente, una vez que llegue a la Asamblea tiene el término de 30 días para pronunciarse sobre las objeciones parciales. Tenemos ya el dictamen de la Corte, entonces nosotros analizamos ya cuáles fueron las objeciones parciales
dentro del tema del COIP. Nos ratificamos en 20 artículos de los vetados, es decir, para que esto pueda tener, digamos, el criterio de la Asamblea, se tiene que dar una sesión y se necesitan 91 votos para que se pueda ratificar, es decir, para que conste el texto que fue aprobado por la Asamblea Nacional. ¿En qué temas se ratifica? Hay algunos temas que son, bueno, es variado, algunos temas que sí son bastante importantes desde nuestro punto de vista. Yo creo que si es que la intención del Ejecutivo fue en ciertos casos mejorar algunos de los textos, nosotros fuimos también abiertos a poder tener estas observaciones y por eso fue que en el tema de los ordenamientos también tenemos, me parece que son 12 los temas que nos ordenamos. Respecto al tema constitucional, hay algunos temas que son los más polémicos, si quieres después lo vamos analizando cada uno de estos. Sin embargo, aquí existe una preocupación que lo hemos dicho dentro de la mesa de justicia, y es cómo va a quedar esta disposición transitoria que se refería a poner un término para que se pueda implementar el asunto si es que hubiese entrado la despenalización del aborto por violación. Creo que ahí nosotros como le dije, hemos analizado a profundidad. El criterio de la Corte es que ellos no pueden pronunciarse con un texto alternativo que envió el Ejecutivo, claro, sino que lastimosamente ellos dicen que no son competentes para poder analizar esta reforma, y lo que pasaría en la práctica es que dicha disposición transitoria se quedaría tal cual como está, es decir, sin reglamentar absolutamente nada, porque no pasó la despenalización del aborto por violación, y lo que se tendría que hacer en su momento es establecer una reforma específica para la eliminación de esa transitoria. O a su vez, en el caso de que exista un proyecto de reforma para volver a la palestra el tema de la despenalización del aborto. Sí, o la otra alternativa también es que la Corte puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 150, que habla sobre el aborto en general, a través de demandas de inconstitucionalidad que están presentadas en la actualidad. Entonces, esa podría ser la oportunidad que pueda tener la Corte para poder volver a abordar este asunto, y eventualmente esta transitoria podría tener algún tipo de efecto, porque de lo contrario, hoy por hoy no tiene no tiene efecto alguno. ¿Cuáles otros temas quedarían fuera ya con este dictamen? El tema que también fue vetado por la Corte, o ratificado en la Corte, el veto de inconstitucionalidad, es el tema del comiso sin sentencia, sin condena. Nosotros hicimos un criterio dentro de la Mesa de Justicia para que esto pueda servir de argumento a la Corte Constitucional como un tema de respaldo a lo que hizo la Asamblea Nacional. Lastimosamente esto fue vetado por inconstitucionalidad, la Corte lo ratificó, así que esto queda por fuera. Por otra parte, asambleísta, y en esta misma semana la Comisión ya conoció este dictamen de la Corte respecto de la inconstitucionalidad del proyecto de ley de registro de violadores. La Comisión, como el dictamen es vinculante, archivó este proyecto. Sí, yo ayer públicamente lo dije, es que a mí me parece que es absolutamente lamentable que esto haya pasado. Aquí estamos en un tema de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, la Constitución establece cuáles son la gama de derechos que tenemos todos los ciudadanos, en este caso el interés particular de los menores es, desde mi punto de vista, más importante que algún otro derecho como fue el analizado por la Corte. Es lastimoso porque esto fue aprobado por unanimidad por esta Asamblea Nacional. Yo le había dicho que aquí habemos 137 ignorantes que no conocemos el contenido de la Constitución y la ley, porque no puede ser posible que no nos hayamos percatado de esto. A mí me parece que se hizo una interpretación con la que yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, voy a respetar siempre los criterios de las otras instituciones del Estado, pero aquí hay un tema adicional de fondo, que es la violación a los niños, niñas y adolescentes no es un delito común. No estamos frente a delincuentes comunes, son personas que lastimosamente son enfermas, que no se rehabilitan, y menos en la cárcel. Y lo que pretendía hacer este proyecto de ley era simplemente alejar a dichos perpetradores, una vez que hayan tenido sentencia y hayan cumplido con la misma, alejar del círculo donde se desempeñan o se desarrollan nuestros niños. Es lamentable, pero no nos toca más que archivarlo.
¿Podría de alguna manera la Asamblea o el mismo Ejecutivo volver a poner este tema de alguna otra manera, ya con el antecedente que existe de este dictamen de la Corte? Le veo complicado, no sé cómo el Ejecutivo eventualmente pueda tener una iniciativa en ese sentido. O quizás con una enmienda a la Constitución podría como modificarse ese tema. Lo que pasa es que cuando se habla de restricción de derechos en temas constitucionales, la vía para la reforma de la Constitución es a través de una asamblea constituyente. Entonces, hay que analizar a profundidad cómo está establecido el informe de la Corte. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, el Ejecutivo, el Gobierno presentó dentro de la consulta popular una pregunta que era las personas que se meten en temas de corrupción, que hayan tenido actos de corrupción probados, no van a poder ser funcionarios públicos. Si es que este tipo de, entre comillas, discriminación para alguien que ya fue procesado existe para un tema de corrupción, ¿cómo es posible que por un tema de niños no se aplique exactamente lo mismo y que en este tema se diga que hay discriminación? Entonces, de nuevo, a mí me llama muchísimo la atención y espero que en su momento esto se vuelva a tratar, porque aquí yo creo que lo principal es proteger a nuestros niños. ¿Estos dos temas podrían estar en debate ya en el Pleno la próxima semana? Entiendo que la agenda está así, vamos a tener una agenda bastante apretada, entiendo que nos vamos a reunir en el Pleno lunes, martes, miércoles y jueves. Hay algunos temas que están por salir. Hay un tema también de las enmiendas constitucionales respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también está en la palestra. Hay un tema también importante sobre la ley de emprendimiento, así que creo que vamos a tener una agenda bastante interesante la próxima semana. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Héctor Muñoz, integrante de la Comisión de Justicia. Ya nos ha dicho cuáles son las recomendaciones de esta comisión al Pleno respecto de las objeciones que envió el presidente de la República a las reformas al CODIP y al proyecto de ley REVAS, que posiblemente estén en debate la próxima semana en el Pleno. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. Precisamente la comisión multipartidista que investigó los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre pasado ya entregó el informe al presidente de la legislatura. El documento detalla los acontecimientos de las movilizaciones, así como también determina conclusiones y recomendaciones que deberán ser conocidas en el Pleno. El informe de la comisión multipartidista que investigó los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre pasado concluye que la emisión del decreto ejecutivo 883 fue el detonante para la paralización. Además, concluye que se evidenció vulneración de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, así como también determina que no hubo sustento para confirmar un golpe de Estado. En el informe consta, lo que lamentamos es la ausencia del informe del Centro de Inteligencia Estratégico, que si hubo aquí la construcción de una teoría de golpe de Estado, no hubo el sustento desde el sector oficial para poder incluir este tema en el informe, porque el señor de inteligencia simplemente con documento secreto reservado nos dijo que no podía venir. El documento relata a detalle los hechos de los 11 días de paralización y recoge las voces de todos los ámbitos. Por ello recomienda que se observen las sugerencias de organismos internacionales. Acojan además los informes de la CIDH y demás organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Creo que el informe es un informe que no incrimina, es un informe que saca lecciones políticas para el ejercicio del buen gobierno, para el fortalecimiento de la democracia. También determina responsabilidades de investigación al ámbito de la justicia, por ejemplo a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, para que individualicen cada caso de posible violación de derechos humanos. Se ha investigado de oficio los actos vandálicos que sucedieron en Guayaquil, en los barrios periféricos de Guayaquil. Se ha determinado cuáles fueron las causas y los orígenes de los mismos, hasta dónde van el avance de las investigaciones de los atentados contra la infraestructura pública, contra los edificios públicos. Sin embargo, hubo voces que se muestran en desacuerdo y cuestionan el documento. Aseguran que hubo miedo y temor en la comisión para señalar responsabilidades políticas. En las líneas generales, en las líneas fuertes, donde hay que ser claro, donde hay que ser contundente, donde no se puede divagar, donde hay que precisar, donde hay que concretar, no se concreta. Por ejemplo, entrenamiento militar,
preparación previa con escudos metálicos prefabricados, combate, línea de guerra, línea de batalla y la quema del edificio de la Contraloría General del Estado. Si estas evidencias no son hechos suficientes para hablar de subversión, entonces ¿de qué estamos hablando? Si bien indicaron que el documento no establece responsabilidades ni nombres en concreto, aseguran que abre la puerta para que la Asamblea ejerza control político y fiscalización. El documento fue entregado a la presidencia de la Asamblea y en lo posterior deberá ser conocido y debatido en el Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Y la Comisión Ocasional de Desaparecidos avanza con el análisis de la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de personas desaparecidas. En la mesa existen algunos puntos que no se definen consensos. Uno de los planteamientos del Ejecutivo continúa generando debate en la Comisión Ocasional de Desaparecidos, pues en el veto plantea se revise la integración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y respuesta a las víctimas indirectas. La propuesta de algunos legisladores es que se mantenga lo que dice el texto original, es decir, que lo presida el Ministerio de Gobierno. El legislador Absalón Campoverde lo explica. El Ejecutivo lo que hace es plantear 3 niveles, donde en el primer nivel, por ejemplo, le pone a la Fiscalía, al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos y un representante de los organismos sociales. El segundo nivel está manejado por el Ministerio de Gobierno como órgano rector, que como lo habíamos planteado nosotros, y el tercer nivel pues nos habla ya de las unidades especializadas. Según el legislador, se mantienen los mismos integrantes del sistema. Son 14 instituciones que serán parte. Que no cambia nada, la estructura no cambia. Si cambiara la estructura, pues bueno, yo también hubiera dicho no. Hay que analizar las competencias, dijo en cambio el legislador Jaime Olivo. Niveles de operatividad manifiestan que no guardaría relación con las funciones que debía tener las diferentes instituciones, pero yo considero que lo hace más por el sentido económico y por el sentido de eficacia, eficiencia. La propuesta del Ejecutivo observa 40 artículos del proyecto, en su mayoría planteamientos en la redacción del documento. La Comisión Ocasional prevé, una vez que se publique en el registro oficial, trabajar en el reglamento y seguimiento a las fiscalías provinciales. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, ya así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.